Colombianos, bienvenidos a este nuevo video donde hablaremos sobre la arremetida que emprendió Juan Guaidó en contra de Gustavo Petro y lo que ha sucedido con este personaje desde que llegó a nuestro país en las últimas horas de manera bastante sospechosa. Y resulta que los medios de comunicación, como siempre sucede con Guaidó en Colombia, le dieron todo el foco, le tienen todas las cámaras encima para preguntarle bobadas que a nadie le interesa, y obviamente él, como cree que todo esto es un juego de niños, responde estupideces y arremetiendo en contra del senador Gustavo Petro. Pero nadie le pregunta en los medios de comunicación colombianos las cosas que necesitamos saber y lo verdaderamente importante, como por ejemplo qué pasó con la ayuda humanitaria que iba para los venezolanos, qué pasó con las donaciones que era para comprar cosas para ayudar a los venezolanos, cómo se financia Juan Guaidó en Venezuela, cómo entra a nuestro país y quién lo ayuda a entrar, porque hay que recordar que hace algún tiempo se conocieron unas fotos en donde Guaidó era ayudado a entrar a Colombia por grupos criminales, por bandas criminales que operan en la frontera y en las trochas entre Colombia y Venezuela. Todo eso no se lo preguntan, él no ha respondido en Colombia por ese tipo de cosas. Y el gobierno de Iván Duque lo apoya, auspicia todo eso. Supuestamente iba a llegar Duque a luchar contra la ilegalidad en Colombia y resulta que Juan Guaidó entra al país de manera irregular por trochas y ayudado por bandas criminales. Y ahí sí no le parece nada malo al presidente Duque y a Estados Unidos no les parece malo que haga esto Guaidó, cuando esas bandas criminales pues ya sabemos cómo es que funcionan, ya sabemos cómo es que se financian y son auspiciados por el gobierno de Duque prácticamente. Entonces todas esas preguntas no se las hacen, pero sí llega Guaidó a Colombia a lanzar señalamientos en contra de senadores de la República, en contra, que como en este caso en contra de Gustavo Petro. Y entonces pues esa es la labor de este personaje Juan Guaidó. Y creen que lo que está sucediendo en Venezuela con la dictadura de Nicolás Maduro, que lo que está sucediendo en Colombia porque Iván Duque no le presta atención verdaderamente a este país y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez no le interesa Colombia sino Venezuela, creen que todo esto es un juego de niños en donde ellos pueden llegar a molestar y a mamar gallo y a hacer todo este tipo de bobadas. Y en eso se la pasan Iván Duque y Juan Guaidó, que de hecho Gustavo Petro le responde ahorita que vamos a ver, le responde de una manera que los deja bastante callados. Juan Guaidó estuvo en el evento junto con el presidente Duque y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez en la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander en Bogotá, y allí aprovechó para hablar sobre la difícil situación política y económica que atraviesa su país. Fue en medio de ese discurso que Guaidó le lanzó una crítica al senador de oposición y líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro, que ya había cuestionado la visita del político venezolano al país. Es que ¿quién no va a cuestionar a Juan Guaidó, que llegó vendiéndose como la solución a todos los problemas de Venezuela y resulta que salió con un chorro de babas, como dicen coloquialmente en nuestro país, no sirvió para nada? Y lo que ha pasado con su supuesta presidencia, que no es ningún presidente de ningún lado, es que ha salido bastantes polémicas, como por ejemplo la entrada con grupos criminales a Colombia, como por ejemplo la corrupción sobre sus supuestos delegados en Colombia, que estaban malgastando la plata de las donaciones. Y ustedes saben cómo es que se financia todo lo que él hace, con la plata de los colombianos, con la plata de los estadounidenses, con la plata de los países que aportan para que él siga supuestamente trabajando por Venezuela, que lo único que hace es ser como un parásito, recibir toda esa plata y no hacer nada. Con la plata de los contribuyentes de estos países es que financian a este personaje, que básicamente no ha hecho nada desde que llegó supuestamente a lo que ellos denominan una presidencia interina. Y Venezuela pasando por una grave situación, Colombia pasando por una grave situación con estos gobiernos que tenemos acá y estos mamarrachos jugando un juego de niños con todas estas situaciones. Venezuela necesita a alguien que verdaderamente los ayude y los colombianos necesitamos a alguien que verdaderamente nos ayude. No que salga Iván Duque y no que salga Juan Guaidó, que no sirven prácticamente para nada. Hoy Gustavo Petro desestima porque es cómplice de la dictadura de Maduro, dice Juan Guaidó, además con claros indicios de que ha sido financiado a través de dineros de la corrupción venezolana. Lo dice el personaje que entra al país con grupos criminales. Lo dice el personaje que manda funcionarios, supuestos funcionarios a países con las donaciones de los colombianos, de muchas personas y con la plata de los contribuyentes colombianos y de otros países para que esa plata se la roben o la gasten en corrupción o la malgasten, la despilfarren.
Lo dice ese mismo personaje, total descaro y cinismo. El supuesto presidente interino también dijo que quienes obvian lo que pasa en Venezuela es porque se hacen cómplices de la dictadura y de los grupos terroristas y del hambre, y resaltó que esta situación no tiene que ver con ideologías, dice este supuesto líder opositor al chavismo en Venezuela. Venezuela necesita salir del chavismo, necesita salir de Nicolás Maduro. Eso es una obviedad, como dice Juan Guaidó. Es obvio que necesitan salir de ellos porque lo que han llevado es a la ruina de ese país. Esos personajes han llevado a la ruina y además, obviamente, con los bloqueos económicos que le han impuesto a algunos países y además con las malas prácticas de funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, todo eso, pero Juan Guaidó nunca va a lograr nada. Porque no es un personaje que tenga, como dicen también coloquialmente, las bolas bien puestas para llevar a cabo esa transformación en Venezuela que tanto lo necesita, y en Colombia también necesitamos salir de Iván Duque del uribismo, como siempre lo hemos dicho. Pero entonces hoy sale a arremeter contra Gustavo Petro y quiero que lo escuchemos porque vean lo que dice. Ya se hace cómplice. Yo creo que hoy obviar lo que pasa en Venezuela en manera práctica se hace cómplice de la dictadura, se hace cómplice de los grupos terroristas, se hace cómplice del hambre en Venezuela. Esto no tiene que ver con ideologías. Querer encajonar lo que pasa en Venezuela entre una ideología u otra es hacerse cómplice. No existe tal neutralidad en momentos de tragedia, de emergencia. Lo que pasa en Venezuela solo puede ser comparado con tragedias profundas, como el caso de Haití, cuando el huracán, o de guerras, como el caso de Siria. Así que hoy, sin duda, Gustavo Petro desestima porque es cómplice de la dictadura de Maduro, además con claros indicios de que ha sido financiado a través de dinero de la corrupción venezolana. Y que responda él quién lo financia entonces. ¿Y qué ha hecho Juan Guaidó desde que llegó a la supuesta presidencia interina? No ha hecho nada. Dijo que iba a convocar elecciones en Venezuela para llevar a cabo para iniciar la democracia en ese país. No hizo nada, no logró hacer nada, que no ha hecho nada de que llegó. Es básicamente un Duque en Venezuela, es lo mismo. ¿Y Duque qué ha hecho por Colombia? Menos que ha hecho por este país, y además salió a decir, hace un año salió a decir Duque que al gobierno o a la dictadura de Nicolás Maduro le quedaban pocas horas que ya vamos para cuántos años desde que han dicho eso y no ha sucedido nada en ese país. Es que son bastante ineptos todos estos supuestos políticos y el presidente le ha dado todas las cámaras y toda la atención que se merece, según él, Juan Guaidó, y lo han llevado a eventos, lo han llevado a dar vueltas por todo el país, y miren lo que dice Iván Duque sobre Juan Guaidó. Quiero hacerle una referencia especial al presidente Juan Guaidó aquí presente. Presidente Guaidó, me complace decirle así, porque usted representa una institucionalidad legítima. Sabemos de su batalla contra la dictadura. Una institucionalidad legítima, dice Duque, pero ¿quién eligió a Juan Guaidó? Yo no he visto que le hayan votado para ser presidente de la República. Eso no es democracia. Eso es autoproclamarse algo en un país, como sucede en Bolivia, que todavía no se han llevado a cabo las elecciones. Entonces, ¿qué representa Juan Guaidó? Nada, básicamente. Sabemos de su defensa por los valores democráticos y su defensa por la legalidad. Muchos quizás especulan que por qué el presidente Guaidó no ha logrado aún el fin de la dictadura. Esta no puede ser una discusión sobre capacidades individuales. Sabemos de su valentía y que enfrentar una dictadura cruenta, una dictadura que no tiene ningún tipo de límites, es una tarea que supera el heroísmo. Pero creo que esta conferencia está también para que entre todos entendamos que la transición hacia unas elecciones libres en Venezuela es un deber de todos. Si él dice que está luchando contra la dictadura de Nicolás Maduro, que supuestamente eso es lo que ellos están haciendo, y que hay gente que especula con su trabajo,
¿Por qué salen a decir constantemente, ya, mañana vamos a convocar elecciones? Sí, en una semana, en un mes vamos a hacer esto, en 2 semanas hacemos lo otro, y no hacen nada, así como hace el mismo presidente Iván Duque. No hacen nada y se la pasan dando anuncios y no terminan en nada, engañando a los pueblos venezolanos y colombianos. Venezuela está pasando por esa situación y todavía llega este mamarracho a darles falsas expectativas sobre muchos temas en Venezuela. Entonces eso es lo que más duele, que se aprovechen de la necesidad de los ciudadanos, de la necesidad que está pasando Venezuela con ese gobierno de Nicolás Maduro. Y entonces también sale Iván Duque a decir, tan cruenta esa dictadura de Nicolás Maduro, pero miren lo que está pasando en Colombia con líderes sociales, los grupos armados tomándose el país. Esto está perdido este país en este momento en materia de seguridad y sale todavía a criticar a otros países porque no mira para el que él está gobernando. Eso es lo que más indigna también con este supuesto presidente Iván Duque. Y que no es solamente por el anhelo de ver la democracia y la libertad, sino también por el anhelo de ponerle fin a la connivencia, al auspicio, a la protección, al patrocinio que hace ese régimen a muchos grupos terroristas en el hemisferio. Básicamente ese es el discurso que utilizan siempre, pero ¿hasta cuándo van a llegar con todo eso? Y también lo llevaron a muchos eventos, como les he mostrado, de Juan Guaidó le agradece a Duque por cosas que él no ha hecho, lo que es lo que hemos hecho los colombianos. Y acá debemos preguntarle a Juan Guaidó, ¿qué pasó con esto? Como entró en aquel 23 de febrero del 2018 a nuestro país, ayudado por estos personajes, que Iván Duque no le ha preguntado, los medios de comunicación en Colombia no le indagan sobre esto, no dicen nada. ¿Por qué no le preguntan sobre este tipo de cosas? Él tiene que respondernos a los colombianos si está siendo ayudado por estos grupos para entrar a Colombia. ¿Y esto por qué no lo responde? Investigan presunta corrupción de delegados de Guaidó en Colombia, con la plata de las donaciones, con la plata de las ayudas humanitarias, con la plata de los países que le ponen dinero a este personaje para que haga lo que se le dé la gana en Venezuela, porque ¿quién le auspicia todos los lujos que se da él y su familia en ese país? Es que esas son las preguntas que hay que hacer. Y están utilizando toda esa plata para corrupción. Obviamente salió Petro a responder ante un mensaje, una noticia que publicaron. Dice, pero si ninguno trabaja, le dijo a Duque y a Guaidó, y esa es la realidad, ninguno de estos personajes trabaja realmente. Y la gente pues criticando y quejándose por lo que había dicho, que los rastrojos hablen mal de Petro, hablan muy bien de Petro, dice este personaje, Holman Morris. Todos salieron a quejarse de esto. Este man financiado por los rastrojos y el uribismo viene a posar de autoridad y los medios se lo permiten. Así está la situación con Juan Guaidó, que iniciamos creyendo que iba a ayudar al pueblo venezolano, que cuando él surgió dijimos, bueno, de pronto va a ser una voz que ayude a este tema, que logre sacar a Maduro del poder o que Maduro pierda unas elecciones que realicen democráticamente en ese país y ya pues salga ese desastre que tienen allá. Pero a los meses, como 1 o 2 meses después, yo ya empecé a dudar de él, ya empecé a ver lo que realmente es, como nos vendieron un paquete chileno, como dicen también, como sucedió también con Sergio Fajardo en su momento. Lo venden como lo mejor que le puede pasar a este país y resulta que son lo peor que nos puede pasar o que le puede pasar al pueblo venezolano. Y entonces así están las cosas. Esperemos a ver qué sucede con Juan Guaidó e Iván Duque, pero por donde va el camino que está recorriendo Venezuela y que está recorriendo Colombia en estos momentos no es bastante alentador. Colombianos, hasta acá este video, espero les haya gustado y lo compartan con sus amigos. No olviden comentar ustedes qué opinan al respecto de todo esto, síganme en las redes sociales, activen la campanita para que no se pierdan ningún otro video, nos vemos en la próxima, adiós, gracias por ver.